Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. Viene una crisis, la vida tiene crisis. Crisis son momentos de crecimiento, momentos en los cuales uno puede mejorar, momentos en los cuales uno no le ve sentido a lo que está haciendo, no ve sentido a las cosas. Se encuentra uno como desubicado en la vida. Es como una nueva situación. Por ejemplo, una cosa muy normal es cuando se van los hijos de casa suele haber una crisis. Cuando uno se queda en el paro. Luego está la crisis de los 40, de los 50 ahora, que se da cuenta que uno no está haciendo en la vida aquello que le gustaría hacer, que uno, si sigue haciendo lo mismo, no es feliz. Quiere uno romper con algunas cosas para ser feliz. Y lo primero con lo que quiere romper es con el matrimonio. Porque cree que la falta de felicidad, la culpa la tiene el matrimonio. Uno le echa la culpa al matrimonio de las crisis que tiene en la vida, incluso la crisis del nido vacío. Por eso ahora hay un aumento de gente que con 70, 75 años, 65, 60 se separa. Y además, mirando la vida hacia atrás, la ve como negativa. Es que yo no he sido feliz nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. O sea, no saben aguantar, no sabemos aguantar los momentos difíciles que siempre hay en la vida, los momentos de duda, los momentos de crisis. Se encuentra uno aburrido. Y cuando vienen estas crisis y no hay nada que te sostenga, lo único que sostiene entonces son los sentimientos. Eso es importante saberlo, que uno en las crisis, si no hay creencia, se deja llevar única y exclusivamente por el sentimiento. Como uno está en crisis, el sentimiento es negativo y entonces ya tiene el deseo de cambiar. Generalmente, y lo digo porque lo veo, generalmente los cambios que se hacen en muchísimos matrimonios son a peor. Uno empieza a estar aburrido, se encuentra sin sentido de la vida, se encuentra en crisis, en esa crisis de los 40-50, en que uno se da cuenta que las decisiones que ha tomado en la vida no le hacen feliz y quiere cambiar porque si no la vida se le va. Eso es una tentación brutal, porque empieza uno a romper con aquello que está sosteniendo tu vida. Y esa infelicidad que tienen no se dan cuenta de que es por falta de esperanza. Porque otras personas en su misma situación, con esperanza, son felices. Porque es que la vida es así. La vida sin esperanza es aburrida. La vida sin esperanza es aburrida. La gente se aburre de todo, se aburre de divertirse, se aburre del sexo. Y entonces eso le echan la culpa a que tienen que cambiar de matrimonio, de estado, de situación, irse a vivir a otro sitio, vivir fuera, dejar la casa. Todo eso es falta de esperanza. Y entonces empiezan a tontear con alguien, empiezan a contarle su situación a alguien, y ese tonteo le va gustando, porque puede ir un poquito alimentando el estado de ánimo, alimentando un poco los sentimientos, cada vez más, y se da uno cuenta de que a lo mejor debía de dejar esa conversación, esa charla, debía de dejar el hablar con esa persona, pero no lo hace. Y empieza a decir, bueno, tampoco pasa nada, no hay que ser cerrados, hay que estar abiertos, no hay peligro, aunque en el fondo uno se da cuenta de que sí hay peligro, de que el peligro empieza a aparecer, pero como el sentimiento es un poco positivo, pues entonces lo que hace
¿qué es lo que hace? Pues seguir hablando con eso. Y no se da cuenta que se está metiendo en un lío de mucho cuidado. Todo eso proviene, no lo olvidemos, por un estado de ánimo aburrido, desesperanzado. Empieza a ver a su marido, a su mujer, cada vez más aburrida, menos atractiva, y va siguiendo en contacto con el nuevo y la nueva. Cada vez que piensa en su marido, en su mujer, piensa solo en lo negativo, no hay nada positivo. Incluso los momentos positivos que tiene el otro, de darle un beso, de agradarle un poco la vida, lo considera con que quiere conquistarme, tiene sentimientos de culpa, me merezco que me haga esto, pero no está dispuesta a cambiar de opinión sobre el otro. Es la tentación de la infidelidad. No ve nada positivo cuando hablas con ellos y le dices, bueno, pero es una buena persona, te ha sido fiel, quiere estar contigo, es una persona que quiere cambiar. No le dan esa oportunidad, porque están focalizados en lo anterior y solo en lo negativo de lo anterior. Y claro, nadie puede cambiar su pasado. Aquello que me ha hecho daño no lo puedo cambiar. Son cosas que me he ido guardando, que están ahí dentro, que no las he soltado, que no las he lavado, que no las he dejado correr, están ahí dentro, y entonces esas cosas que antes yo le quitaba importancia, ahora le doy una importancia y sigue uno hurgando en eso. Y entonces ya llega un momento en que tiene la sensación de que no es que haya sido negativo su matrimonio, es que desde el noviazgo todo ha sido negativo. No está en la realidad. Está dándose argumentos para hacer lo que él o ella sabe que no debe. Tenemos que ver que nos estamos engañando. Tenemos que ver que a una persona que quiere cambiar de verdad hay que darle esa oportunidad. Cuando cuenta lo que pasa, nunca tiene él o ella que cambiar nada. Me vino una vez una persona y me decía que se había casado 3 veces. Y digo, ¿y por qué? Y entonces empezó a contarme, la primera, no sé cuánto, no sé qué, era un hombre. La primera, La segunda, Y ahora venía a verme porque tenía problemas con la tercera. Entonces yo le dije, ¿y tú en qué tienes que mejorar? Me dijo, yo no tengo que mejorar en nada. Se levantó y se fue. La culpa la tienen los demás siempre. Vienen y te cuentan que su matrimonio va mal porque la culpa la tiene la otra o el otro. ¿Y tú en qué tienes que mejorar? En nada. Cuando precisamente este señor que se casó 3 veces, el problema lo llevaba él dentro, clarísimamente. Y donde iba con el problema. Se casó con la primera y tenía el problema, se casó con la segunda, el mismo problema, se casó con la tercera, el problema lo llevo yo. Y cuando una persona piensa que no tiene que mejorar nada, se va con el problema. El paso siguiente a esta situación es empezar a contarlo a amigos o amigas. La gente, lógicamente, los amigos, las amigas, pues te dan la razón, no van a empezar a discutir contigo. No te van a decir generalmente, nunca cambia tú, ¿no? Vas a dar lástima. Hay que ver lo que te hace. Hay que ver lo que te dice. Y van a ir dándote la razón. Y entonces empieza uno a pensar en la separación. Se imagina un horizonte maravilloso, donde no hay problemas. Es la tentación de la infidelidad, a no ser que haya causas fuertes y asesorarse con personas con criterio, es la tentación de la infidelidad. Lo dejo, la dejo. No siento nada. Es un vacío lo que tengo interiormente.
Muchas veces no se quiere incluso pedir ayuda, porque si se pide ayuda me pueden decir lo que no me interesa. Y la mayoría de las veces se pide ayuda ya cuando el remedio es muy, muy difícil, porque ya hay muchísimas heridas, porque ya es un proceso largo. Y entonces surge otro nuevo paso hacia la separación, que es, ¿y los hijos? Y a uno le van diciendo, tú tienes derecho a la felicidad. Los hijos lo van a entender. Es un nuevo paso. Viene una duda, la duda es tremenda. El sentimiento te está diciendo que sí, la cabeza está diciendo que no. Pero el sentimiento es más atractivo que la cabeza, mucho más atractivo, porque el sentimiento genera ilusión. La cabeza es más dura, más ardua. La cabeza hay que hacerse razonamiento. A los primeros síntomas de la tentación de la separación hay que pedir ayuda. Cuando empezamos a ver que las cosas empiezan a no funcionar, uno no va al médico cuando ya no puede andar. Uno va al médico cuando empieza a dolerle la rodilla, que es lo sensato. Voluntad de arreglar las cosas, voluntad de que los obstáculos se pasan por arriba y no huyendo. Vas a tomar la decisión más importante de tu vida y estás a punto de tomarla erróneamente. Y una decisión es información y riesgo, porque en una decisión siempre hay riesgo. Si no hubiera riesgo no sería una decisión, sería seguir un protocolo, seguir una forma de hacer. Entonces, a más información hay menos riesgo. Si uno no tiene información, esa decisión es todo riesgo. Por eso en las empresas se buscan asesores, se busca gente que nos dé información para tomar buenas decisiones. Decir qué va a pasar con los hijos es darte información para que tome la decisión. Nadie es feliz a costa de la felicidad de otro. ¿Cuál es la manera de ser felices? Siendo fieles a los amores. Siguiendo los amores cuando cuesta. Siguiendo amando cuando cuesta. Cuando el sentimiento no funciona hay que ir utilizando la voluntad. ¿Me quieres por mí mismo o me quieres por el gutirrinín que te da? Por el sentimiento positivo. Cuando no veo ni una cualidad y solo veo defectos, es cuando tengo que pensar, estoy en crisis. No me tengo que dejar llevar por mis sentimientos. Tengo que utilizar la cabeza para querer. Y eso es salir bien de la crisis. Y cuando se sale de esa crisis, que se sale uno reforzado. Y se tiene además una sensación personal de valía, de que el amar cuesta a costado, y yo he pasado por ese desierto de la aridez. Y se tiene una sensación de que ha merecido la pena. Pero cuando esto no ocurre, cuando me vengo abajo a la primera, los sentimientos decaen, hay una sensación de fracaso de por vida. Si es que no nos damos cuenta que el amor no admite vacaciones. El amor no admite descanso. El amor es siempre. Siempre se está dando uno cuenta si me quiere o no me quiere. Se preocupa de mí, no se preocupa de mí. Lloran los niños y se hace el dormido o la dormida. Otra cosa es decir, oh, por favor, ves tú, por favor, que es que yo estoy agotado o agotada. Eso es otra cosa. Para hacerse loco para que vaya el otro. Ve uno en la vajilla hasta los topes y ya está lavado y pasa uno para que lo quite el otro. Ve uno la lavadora y pasa uno para que la cuelgue la otra. Son miles de cosas donde se está demostrando
si me quiere o no me quiere, si se preocupa de mí o no se preocupa de mí, si es una vida, si es la vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.